Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Seguimos con nuestra ruta de grabar en exteriores. El día de hoy estamos en el restaurante Pídeme la Luna. Agradecemos, por cierto, a sus propietarios por facilitarnos este lindo local con un paisaje de Quito maravilloso, soleado. Parece que estuviéramos en Guayaquil, nos falta el bloqueador nomás. Bueno, vamos a tener un debate sobre la coyuntura política y también las elecciones del 2017. El gobierno sostiene que es una década ganada, la oposición sostiene lo contrario. Hemos invitado entonces al consejero político del presidente de la República, el doctor Carlos Vaca Mancheno, y al asesor político de Guillermo Lasso del Movimiento Creo, para que ambos puedan expresar y compartir sus argumentos y contraargumentos y que ustedes, como siempre, amigos televidentes, saquen sus propias conclusiones. Iniciamos entonces con una pregunta corta, una respuesta de sí o no, y regresamos con el desarrollo de cada uno de los argumentos de mis invitados. Carlos Vaca Mancheno, ¿década ganada? Definitivamente sí, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. Aparicio Caicedo, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, estamos grabando. ¿Década ganada? Obvia y claramente no. Obvia y Muchas gracias por la invitación. No. Y con énfasis lo dice Aparicio Caicedo. Comenzamos con Aparicio Caicedo, minuto 20, Aparicio. ¿Por qué no constituye esta década un logro y por qué no se la ha ganado? Acaba de pasar el mayor boom petrolero de nuestra historia. Nunca antes en la historia de nuestro país las arcas fiscales han estado tan llenas de dinero. Y sin embargo, hoy día tenemos una crisis fiscal de proporciones tremendas. El Estado se está quedando sin dinero. Muchos contratistas están sin cobrar un centavo y nos vemos abocados a una crisis que podíamos haber evitado si hubiéramos seguido los consejos de mucha gente antes, que nos decía: ahorremos para las vacas flacas, establezcamos fondos para estas situaciones, diversificamos la economía, abramos nuevos mercados con tratados de libre comercio y apoyemos la inversión extranjera. No hicimos nada de eso. Hoy día nuestros productores no tienen a quién venderle. Hoy día no tuvimos inversión extranjera durante todos estos años. Fuimos el patito feo de la inversión extranjera de Latinoamérica durante todos estos años de boom de la inversión extranjera. No tenemos una diversificación de la economía. Nuestro aparato productivo se hizo dependiente del petróleo, dependiente del Estado. Y se ha reducido la pobreza. Es verdad, algunos dicen que se ha reducido la pobreza durante este régimen, pero no gracias al régimen. Porque durante los 7 años anteriores, desde el año 2000, la reducción de pobreza fue mucho más drástica. Y ha seguido la misma tendencia que en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la globalización económica ha beneficiado absolutamente a todo el mundo, incluido nosotros, que hoy estamos dando marcha atrás. Mientras otros países dolarizados están creciendo más que nunca en la misma situación. Gracias, Aparicio Caicedo. Bueno, vamos entonces ahora con Carlos Vaca Mancheno. ¿Por qué es una década ganada? Gracias, Carlos. Esta es una década ganada porque debemos mirar todo lo que ha conseguido y todo lo que ha avanzado este país desde que llegó la Revolución Ciudadana al poder. La primera gran afirmación que debe quedar clara en la ciudadanía es que a lo largo de este tiempo 1.900.000 personas han salido de la pobreza. Es decir, 1.900.000 ciudadanos que antes del inicio de este gobierno eran pobres han dejado de ser pobres. Pero tienes además una gran cantidad de otros indicadores, como por ejemplo el ahorro público, como por ejemplo la inversión pública. Porque mientras la oposición en sus discursos apocalípticos ha pretendido hablar y decir que aquí se ha derrochado y se ha gastado el dinero, el país está sembrado, y el ciudadano común lo ve, el país está sembrado de hospitales dignos, de escuelas dignas, de carreteras dignas, de infraestructura pública, de hidroeléctricas, de un cambio absoluto en las relaciones ciudadano-Estado. Es decir, a lo largo de este tiempo, el país, no solamente en los indicadores económicos, sino en muchos otros indicadores, incluso en el orgullo nacional de verse reflejado en un gobierno que lo representa, ha ganado y ha ganado ampliamente. Gracias, Carlos Vaca. Bueno, ahí tenemos los dos argumentos, tanto de Aparicio Caicedo, del Movimiento Creo, como de Carlos Vaca Mancheno, representante del gobierno, ambos asesores políticos, por cierto. Bueno, a ver, ¿mantienes tú que no se ha diversificado la economía, que no se aprovechó el boom petrolero, es decir, no se construyó una economía petrolera y que somos dependientes del petróleo, y que no hubo ahorro para la época de las vacas flacas? No lo dijiste así exactamente con la vaca flaca, pero lo diste a entender. El tema es que el gobierno viene
sosteniendo, Aparicio, que el mejor ahorro es la inversión. No puede haber inversión si es que no hay ahorro, y que por eso pues está el flujo a futuro para poder haber hecho esa infraestructura que Carlos Vaca ha mencionado. En ese sentido, ¿tú no consideras que de pronto, si bien no hay ahorro guardado, hay un ahorro en la creación de activos, tanto físicos como en lo social? Aparicio Caicedo, minuto 20. El gobierno nos presenta un falso dilema. Nos dice, si hubieran ahorrado un poco, no hubiéramos construido hospitales, carreteras, colegios. Eso es mentira. Se podría haber construido la misma cantidad de colegios, de carreteras, de hospitales, incluso con mejor calidad, a la vez que se preveía la época de vacas flacas. No es inconsecuente una cosa con otra. Se podía haber tenido una política tributaria más coherente. Se podría haber reactivado el aparato productivo mientras se hacía gasto social. Y nadie está en contra de eso. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener hospitales construidos, pero no vamos a tener cómo pagar a los doctores. Vamos a tener carreteras construidas, pero no vamos a tener cómo mantenerlas. Vamos a tener mucha infraestructura, pero no va a haber dinero para que funcionen. Carreteras enormes, pero sin trailers y camiones que pasen por esas carreteras con la producción del Ecuador hacia otros mercados. Gracias, Aparicio Caicedo. Hiciste menos del minuto 20, 53 segundos para ser exacto. Vamos con Carlos Vaca, minuto 20. Deberíamos aquí nuevamente enfocar las cosas. Es decir, primero, con todo respeto, doctor Caicedo, la inversión social no es un gasto, es una inversión. Porque si una persona no tiene salud, no va a una escuela, no tiene medios y vías de transporte para llegar de su trabajo a su casa, si no tiene atención de seguridad social, si no tiene oportunidades laborales, si no tiene oportunidades de educarse, de tomar una beca, de tener educación pública de calidad, esa persona, tarde o temprano, termina siendo una rémora, una carga para la misma sociedad. Y entonces, lo que se invierte en el sector social, lo que se invierte en carreteras, en hospitales, en educación, etcétera, más lo que se invierte en infraestructura pública que le convierte a competitivo al Estado, es lo que permite que salgamos de la pobreza. No es el guardar el dinero en un fondo, es invertirlo. Y solamente por citar la cifra, 3.600 millones de dólares al año, con toda la inversión pública en justicia, en el sector hídrico, en hidrocarburos, en compras públicas, en el eléctrico y en el productivo. 3.600 millones de dólares al año se están ahorrando gracias a la inversión de la Revolución. Gracias, Carlos Vaca Mocheno. Réplica del doctor Aparicio Caicedo, 30 segundos por si no pasó a otro tema. Básicamente lo que le vuelvo a decir lo mismo, no había dilema. Yo lo que defiendo y lo que defendemos en Creo es, podríamos haber hecho esa misma inversión sin destruir la economía. Podríamos haber hecho esa misma inversión social, en salud, en educación, sin destruir los fundamentos productivos del país. Y aquí no lo hicieron. Gastaron pensando que el petróleo iba a durar para siempre y no duró. Gracias, Aparicio Caicedo, 18 segundos. Bueno, uno de los temas principales a discutir y a debatir en las próximas elecciones del febrero del 2017, evidentemente será el tema de la economía. No lo digo yo, así lo dicen los ciudadanos cuya expresión y cuyo sentir se refleja en las diferentes encuestas. Pero el tema de la economía tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con desarrollo, pero tenemos un corto plazo que tiene que ver con reactivación. Pero no podemos hablar de economía si es que no hablamos de equidad. Hablemos de aquello. El gobierno sostiene que ha disminuido la inequidad, por tanto ha construido equidad. Son 1.900.000 personas que han salido de la pobreza, dice el gobierno. Aparicio Caicedo dice, eso es la inercia con la que se ha venido desde años anteriores, incluso menciona el tema regional. Pero hay indicadores que son interesantes. Por ejemplo, se pasó de 750.000 asegurados o afiliados al Seguro Social a 1.500.000 y ahora estamos casi como en 3 millones de afiliados. En ese sentido, ¿cómo entonces disminuir la inequidad para erradicar la pobreza, que es un tema fundamental a discutir en el 2017 cuando hay todavía grandes concentraciones de riqueza, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo? Aparicio Caicedo. Reactivando la economía, no hay forma más ágil de distribuir la riqueza y sacar a la gente de la pobreza que liberalizar la economía. Mire usted el caso de China. China ha sacado casi 600 millones de almas de la pobreza extrema, liberalizando un poco su economía. Y eso que China sigue siendo una dictadura, pero por lo menos en el aspecto económico se abrió al capitalismo económico mundial y abrió sus mercados. Hoy
hay muchos menos chinos pobres y una gran clase media. Lo mismo ha pasado en muchos países. Claro que hay que combatir la pobreza, claro que hay que acabar la pobreza, pero eso se hace haciendo más ricos a los seres humanos, tratándolos como seres humanos soberanos de su propio destino. Que ellos sean los que elijan dónde comprar, cómo vestirse, dónde comerciar, dónde invertir, dónde ahorrar, donde no sea el presidente quien trate como un rebaño a sus ciudadanos y no sea él quien quiera dirigir todo el aparato productivo. Eso es lo que hemos tenido durante estos últimos años y ha fracasado, nos ha ido mal, como en todos los países del socialismo del siglo XXI. Ahí tiene Venezuela, que Venezuela es el gran paradigma de este gobierno. Es un chavista el presidente dicho por él. Mire cómo están. Nosotros no estamos así gracias a que no pueden manipular la moneda con la dolarización, pero ya quieren meterle mano con el dinero electrónico. Gracias, Aparicio Caicedo. Vamos con Carlos Vaca. Su turno, minuto 20. Carlos, respecto de este tema, la discusión de fondo es qué se hace con los recursos. Es decir, esa es la discusión de fondo en la política, como en estas, insisto, en estos discursos catastróficos que pinta y ha pintado y ha venido pintando durante 8 años la derecha, o 9 o 10 años la derecha. Es ¿a dónde se destinan esos recursos? Si los recursos públicos se destinan para el bienestar de la gente o los recursos públicos se destinan para el bienestar de los grupos económicos, de los banqueros y de los grandes industriales. De los grandes industriales, de los banqueros que tenían por costumbre entrar al despacho del presidente a ordenarle lo que tiene que hacer y a ordenarle lo que tiene que pensar. Entonces, cuando el país decide de una forma soberana y sobre todo con un enorme apoyo popular, decide cambiar esa estructura, esa vieja estructura e invertir en la gente, e invertir en salud, invertir en educación, en ese momento vienen todo este cisma de discursos y de cuestiones de que la pobreza, que Venezuela, que Chávez. Doctor Caicedo, Ecuador está gobernado por Rafael Correa Delgado. Y Ecuador, gobernado por Rafael Correa Delgado, ha sacado a 1.900.000 personas de la pobreza. Eso es lo que debemos tener presente. Ha construido escuelas, ha construido carreteras, ha construido hospitales, ha construido hidroeléctricas. Eso es lo que ustedes con el discurso del terror no han podido ni pueden refutar. Gracias, Carlos Vaca. Bueno, es evidente que estamos frente a dos visiones distintas, por eso también es un debate. Estamos frente a dos tipos de modelos de desarrollo, con visiones distintas, evidentemente, Aparicio Caicedo. Un modelo de desarrollo corporativo empresarial, y estoy preguntando, frente a un modelo de economía social. Frente a eso estamos, y una precisión. Definamos y dimensionemos la conceptualización de lo que es liberalizar la economía. ¿Estamos hablando de mercados libres, de libre mercado? Así es, pero la concepción no es técnica, la concepción es ética. Esa es una palabra que vamos a discutir mucho aquí. Es dónde radica la soberanía. ¿Radica en el gobierno? ¿Radica un poco iluminados? ¿Radica en tecnócratas que deciden por otros qué sectores económicos tienen que desarrollarse? ¿Quiénes tienen que trabajar en qué? ¿Dónde tiene que invertir el fruto de su esfuerzo la gente? ¿O radica en la gente, que tiene que elegir qué consume, cuándo ahorra, qué ahorra, dónde invierte y cómo invierte? En nuestra concepción, la soberanía radica en la gente. En la persona que está en la calle, que decide comprar un producto extranjero porque es más barato. Y también en el empresario que decide competir en igualdad de condiciones, sin privar de su libertad al ciudadano, y compite para satisfacerlo mejor a menor precio. Esa es la soberanía de la que estamos hablando. Estamos hablando de miles de pequeños comerciantes que el día de hoy están ahogados porque no pueden hacer algo tan simple como importar los bienes que después venden. Miles de comerciantes que tienen que dar anticipos a la renta cuando no van a tener renta. Miles de comerciantes que hoy les meten la mano al bolsillo una y otra vez. 23 reformas tributarias ha habido, directas e indirectas. Estamos viviendo la número 25 actualmente. Las últimas 2 fueron 3 en los últimos 6 meses. ¿Y qué le parece? Otra vez le meten la mano al bolsillo. Es lo único que sabe hacer este gobierno. Esa soberanía para abusar no la queremos. Gracias, Carlos Vaca. Es decir, aquí vamos a hablar de una soberanía ética, dice Aparicio Caicedo, en el sentido de que es el ciudadano el que debe decidir por lo que debe hacer, adquirir y en cuanto pues al distinto comportamiento en la vida cotidiana. Carlos Vaca, minuto 20. A ver, la soberanía proviene de la gente, del ciudadano. Por eso Rafael Correa ha ganado 10 elecciones y el señor Lasso ninguna. Entonces, si el señor Lasso quiere gobernar liberalizando el mercado y diciendo que la gente pueda comprar lo que quiera comprar, etcétera, con ese discurso de miedo, ¿no? Como que le controlan a la gente hasta el lápiz que se compra, que gane las elecciones. El economista Rafael Correa Delgado ha ganado 10 veces en las urnas.
su proyecto y su programa de gobierno, que es el proyecto y el programa de gobierno de un país que está detrás de su líder. Entonces, la diferencia está en que ese no es un presidente que a las 6 semanas o a los 6 meses se arrodillaba ante los banqueros y hacía lo que los banqueros querían. Miren, si vamos a hablar de ética, hablemos de ética. ¿Cómo quieren sostener la dolarización los señores de Creo? Liberalicen los impuestos, dejen que la gente compre en el exterior. ¿Sí sabe qué es lo que significa eso? Díganle la verdad, eso significa acabar con la dolarización. Eso es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren acabar con la dolarización. Porque en una economía dolarizada en la que el Ecuador tiene que depender de una moneda extranjera y en consecuencia tiene que depender de sus exportaciones, dejen nomás que compren lo que sea, liberemos los impuestos, que nadie pague impuestos, que todo el mundo en la plata se vaya a los Estados, se vaya del Ecuador a cualquier otro país del mundo, dejen nomás. Con eso no importa si se acaba la dolarización. Gracias. Eso es lo que buscan. Gracias. Réplica de 30 segundos de Aparicio Caicedo y después el minuto 20 para desarrollar este mismo tema con una pregunta mía. Doctor Vaca, hoy día lo felicito porque ha sacado una nueva teoría económica. Vaya y explíquele eso a los panameños que llevan casi un siglo dolarizados y que no han pasado por esa catástrofe. Son libres de comprar donde quieren, importar de donde quieren y exportar a donde quieren. Y no hay tal cosa, no se desbarató la dolarización. Nosotros defendemos la dolarización, defendemos el bolsillo de los ecuatorianos para que no jueguen con su poder adquisitivo, para que su sueldo valga lo mismo hoy y mañana, para que ellos sean los que elijan dónde y cómo invertir su dinero. Gracias, Aparicio Caicedo. Contrarréplica de 30 segundos y continúo con el minuto 20 de Aparicio Caicedo. A nosotros no nos corresponde explicar a los panameños nada. Al señor Guillermo Lasso y a usted, que es director de un banco en Panamá, ustedes vayan a explicarles a sus conciudadanos, que son los panameños, si es que la dolarización ha terminado o no ha terminado. Pero aquí en realidad la dolarización depende de los recursos, de los dólares que vienen. Y con la liberalización de la economía que ellos están planteando, lo que están diciendo es, en el fondo, queremos acabar con la dolarización. Gracias, Carlos Vaca. Dentro del minuto 20, Aparicio Caicedo podrá... Déjeme hacer la pregunta. Podrás contestar, Aparicio, lo indicado en esta última parte que dijiste, eso es mentira, a Carlos Vaca. Pero te hago la pregunta y puedes contestar también. 20 segundos. No, dentro del minuto 20 ya. Sí. A ver, estamos hablando de la dolarización. Ustedes introdujeron el tema dolarización, le hago rápida la pregunta, pero la dolarización se debe mantener es básicamente con la creación de valor dentro de la economía, es decir, o inversión extranjera que cree activos, ¿verdad? Endeudamiento eficiente que también esté orientado al sector productivo y que cree activos, y el movimiento pues de la economía interna y local. Evidentemente así solamente podemos reactivar la economía, pero el tema es que estamos en un país dolarizado y tenemos que cuidar las divisas que salen, es decir, debe haber más divisas que ingresen, y también me faltó un rubro que es el tema de exportación. ¿Ustedes estarían entonces de acuerdo con una política de restricción o de cuidado de la importación con un modelo de sustitución de importaciones inteligente para fortalecer la industria nacional y el empleo? Aparicio Caicedo. El señor Vaca acaba de mentir porque yo no soy actualmente director de ningún banco en Panamá. Yo fui director por 2 meses y con mucho orgullo y a mucha honra de un banco que se llamaba Anisi. Y durante 2 meses después me di cuenta que no podía cumplir con las sesiones y renuncié a tal cosa. Pero fue con mucho orgullo. Gracias, Aparicio Caicedo. Comienza a correr el minuto 20. Sí. A ver, Panamá lleva más de un siglo dolarizado y no ha pasado absolutamente nada. Más aún, mientras nosotros dolarizados, que nuestro presidente le echa la culpa a la dolarización de su mala administración, Panamá también está dolarizado. Y mientras nosotros decrecemos un 4.5%, según los pronósticos, Panamá crece en un 6%, no 4, no 3, no 5, 6% para este año de pronósticos. Dolarizado, con una economía abierta, con tratados de libre comercio, como lo ha hecho países también como Uruguay. La socialista Uruguay ha respetado una economía abierta, con tratados de libre comercio, con zonas francas, con incentivos a la producción de riqueza, porque tenga seguro que nosotros no vamos a castigar como ellos hacen la riqueza, ni le vamos a perseguir el éxito. Nosotros lo vamos a premiar, lo vamos a incentivar, porque creemos que los ecuatorianos, los ciudadanos, son soberanos, libres y responsables de su destino. No son ovejas de su rebaño, como creen ellos que son pastores. Y la pregunta, te quedan 20 segundos para responder mi pregunta sobre el tema importaciones. No, definitivamente no tiene que haber restricciones a las importaciones, como muchos países que han liberalizado sus economías, y no pasa nada. La gente adquiere cosas por menor precio, su nivel adquisitivo mejora, se enriquece el ser humano común, que adquiere shampoos, teléfonos, televisores o muchas de las otras cosas que la gente consume a menor precio, incluso comida. Minuto 20 por la misma pregunta. Quiero contestar primero diciéndole que yo no he mentido.
aquí está el documento extendido por el registrador de Panamá, en el que el señor Caicedo desde el año 2007 fue director del Banco Banissi del señor Guillermo Lazo. Aquí está el documento, y después, bueno, y aquí está creado Banissi. ¿Desde cuándo? 14 de julio de 2007. Aquí está la lista de directores, señora Caicedo. Aquí está su nombre. Que no dice nada. Aquí está su nombre. Mira, aquí está su nombre, señor Caicedo. Durante 2 meses ahora, del 2014. Esto es lo uno. Y lo otro, el 2014. En el 2014 usted también consta aquí en este documento como director de un banco de Panamá. Pero bueno, yo lo único que le quiero aclarar es que yo no he mentido. Minuto 20. Lo único que quiero aclarar es que minuto 20, ambos tienen una postura. Ahora, déjame contestar respecto de esto último. Déjame contestar respecto de esto último, Carlos, ya de lo que tú mencionabas sobre el tema de dolarización. Mira, lo que queda claro es que si tú no tienes moneda propia, si tú no tienes tu propia capacidad monetaria de generar en la relación económica tu propia moneda, tú dependes de una moneda extranjera. Tienes que hacer que esa moneda extranjera venga. Porque si nosotros, vamos a suponer que tomemos la idea neoliberal del señor Lazo de abramos y no pongamos ninguna restricción a las importaciones. ¿Qué es lo que ha pasado con la balanza comercial antes de que se tengan que tomar medidas para cuidar la dolarización? Salían más dólares de los que entraban en la balanza comercial. Entonces, ¿cómo se va a sostener la dolarización? Yo también puedo decir, pues de forma demagógica, no, nosotros queremos que la gente compre shampoo más barato, queremos que la gente compre celulares más baratos, queremos que la gente compre pantalones más baratos. Claro que lo puedo decir demagógicamente, pero ¿cómo lo vas a sostener? Yo también te puedo decir, yo en mi casa también me quiero comprar un Ferrari, yo en mi casa me quiero comprar una casa con piscina. Claro, pero ¿cómo la vas a pagar? Tienes los recursos, tienes los ingresos, ¿de dónde salen esos ingresos? Y entonces, en este caso, el Ecuador depende de factores que son además externos, precio del petróleo, devaluación o valor del dólar frente a las otras monedas, especialmente al euro y a las monedas internacionales. Entonces, hay que abandonar esa demagogia del aparente liberalismo. Gracias, Carlos Vaca. Tengo la obligación moral de dar 30 segundos para la réplica y terminemos este tema. Bueno, quedó claro que miente desde el 2007, yo tenía 25 años en el 2007, ni siquiera vivía en Ecuador, así que quedó claro que hay una mentira aquí muy grande. Y otra cosa, no tengan miedo a la apertura. Yo sé que ustedes no se sienten capaces de atraer inversión extranjera, no se sienten capaces de dinamizar la economía, pero nosotros sí nos sentimos capaces de eso, como hacen otros países. Y cuando no tienen petróleo, atraen inversión extranjera. Yo entiendo que ustedes ya ahora digan, no somos capaces, pero esa es la vía y sí se puede hacer. Los ecuatorianos lo podemos hacer. O sea, a ver, vamos al tema de inversión extranjera. El tema de la inversión extranjera, a ver, hay inversión extranjera que crea valor, que crea activos, y hay la inversión extranjera que puede ser capital golondrina, que viene en momentos de bonanza y se va en momentos difíciles, con lo cual crea mayor problema. Es decir, ¿a qué tipo de inversión extranjera vamos a apuntar? Más aún cuando el Foro Económico Mundial indica que en Latinoamérica la inversión extranjera está disminuyendo aceleradamente. Aparicio Caicedo, minuto 20, y luego Carlos Vaca. Lógicamente la inversión extranjera creadora de valor, la que ha habido en Colombia. En Colombia, si usted ve los datos, este año va a haber más inversión extranjera. Lo que ha decrecido es el ritmo de crecimiento. No es que se están yendo, es que el ritmo de crecimiento era exponencial, muy alto, y ahora ese ritmo lógicamente decrece porque hay menos dinero afuera y se va para el norte. Pero sigue llegando. Perú lo mismo, Chile lo mismo. Sigue llegando en menos proporción y ellos siguen abriendo sus puertas. Mire Uruguay. Uruguay es un país gobernado por socialistas que de verdad han estado en las trincheras peleando. El expresidente estuvo en un hueco, no como aquí, que han estado nomás tirando camaretas en una universidad. Y ellos abrieron la economía porque se dieron cuenta que esa es la forma de atraer ingresos. No saben qué hacer con tanta plata que les llega. Y su economía se ha dinamizado enormemente. Mujica defendía las zonas francas. Mujica defendía precisamente la apertura de Uruguay. Porque esa es la vía. Eso es lo que ha hecho Chile, eso es lo que ha hecho Perú, eso es lo que hizo Colombia, y Ecuador nunca lo hizo. Porque además es una leyenda que aquí hubo un pasado neoliberal. Aquí hubieron muchos procesos, muchos proyectos, pero nunca se llegó a nada. Si ni siquiera se vendieron las telefónicas, ni siquiera se vendieron las eléctricas, se quedaron en manos de mafias políticas. Eso sí tiene toda la razón. Mafias políticas que ojalá nunca gobiernen. Y por eso nosotros somos un proyecto nuevo, que quiere llevar a cabo reformas serias, liberales, reales. Caicedo, minuto 20, para el mismo tema, inversión extranjera. A ver, la inversión extranjera al país ha llegado. Eso es una realidad. Hace no más allá de un par de semanas se firmó una inversión extranjera que va a construir un puerto de aguas profundas en Pozorja.
Otra inversión extranjera para mejorar el puerto de Machala. Inversión extranjera que viene para la explotación de proyectos mineros. Inversión extranjera que llegó para las hidroeléctricas. Es decir, inversión extranjera ha llegado, inversión extranjera productiva. Lo que no se ha permitido, no se debe permitir, es que lleguen esas inversiones extranjeras oscuras que pretenden sacar dólares de la economía y no meterlos. Sacar dólares de la economía y no generarlos. Pero aquí debemos ser una cosa, debemos volver a categorías políticas, doctor Caicedo. Con todo respeto, resulta que ha sido una leyenda el pasado que tuvo el país. Resulta que fue una leyenda el feriado bancario, resulta que fue una leyenda los 2.500.000 ecuatorianos que tuvieron que salir y migrar porque perdieron todo. Resulta que ha sido una leyenda que miles de personas, ancianos y jóvenes se quedaron sin ahorro porque los banqueros se llevaron. Resulta que ha sido todo eso una leyenda. Resulta que ha sido todo eso una leyenda. Pero acusa, ¿qué banqueros? Eso lo estoy diciendo. ¿Cuáles? ¿Cuál es la conciencia? ¿Cuál es la conciencia que tienen ustedes? ¿Cuál es la conciencia que tienen el ustedes? que yo conozco, que se llama Guillermo Lazo, es un hombre honesto cuyo banco no defraudó a un ser humano. Ahí vamos a volver nuevamente, ahí vamos nuevamente a volver sobre lo mismo. No fue el banquero Guillermo Lazo, que trabajó con el gobierno de Maduro. Ojo, Carlos, yo quiero dejar aquí constancia de que el señor me interrumpe, no yo. Sí. Entonces, si es que él me escuchara como... Por eso te di un poco más de tiempo, claro, en términos de segundos. Ahora viene los 30 segundos de réplica y paso a otro tema. Por favor, no se interrumpan. Claro que al público le va a encantar este chimichurri de interrupción, pero la idea es que también los mensajes lleguen claros, ¿no? 30 segundos para la réplica y minuto 20 después a partir de mi pregunta. 30 segundos, Aparicio Caicedo. Bueno, pido disculpas, se lo interrumpí. Es verdad, no debía haberlo interrumpido, pero aprovecho ahora para decirlo. Si hay un evento en este país, si hay una parte de la historia de este país que demuestra la valía de Guillermo Lazo, es el feriado bancario. Porque su banco, el banco que él dirigía en esa época, salió incólume. No defraudó a una sola persona, señores. No recibió un centavo del Estado por salvataje. Y así salió adelante. Ojalá siga hablando del feriado bancario, porque ojalá podamos aclarar esto para que la gente lo sepa y no se deje llevar por la propaganda del gobierno. 30 segundos, que llega al absurdo. Vamos ahora, sigamos con el tema de lo que estábamos hablando. A ver, hay un discurso, hay un argumento de sectores de la oposición y del sector empresarial y de algunos economistas que dicen que la carga tributaria en el Ecuador es demasiado alta y por tanto no se puede producir, no se puede invertir, etcétera, etcétera, ya que tú tocaste el tema Colombia. Sí. Lo cierto, y a la hora del té, Aparicio Caicedo y Carlos Vaca Mancheno, para que ustedes desarrollen el tema, yo solamente pongo los puntos, las banderillas sobre los temas, es que Colombia, ya que lo mencionaste, tiene un IVA del 16%, e independientemente de eso, los inversionistas están considerando invertir, más aún cuando se está debatiendo en Colombia el incremento del IVA del 16 al 19%. Ahí no hay de pronto, Aparicio Caicedo, una hipersensibilidad de no querer salir de la zona de confort del sector empresarial. Minuto 20. De acuerdo, Carlos. Esa es una muy buena pregunta porque hay que definir dos cosas. Carga fiscal e impuestos. Los impuestos pueden ser relativamente altos. El impuesto a la renta, por ejemplo, puede tener un 25% y en Ecuador tiene un 22%. Pero en Ecuador, si sumas todas las cargas fiscales, tasas e impuestos, la carga total de tributos que sobre un empresario, sobre un emprendedor, es mucho más alta. El porcentaje de dinero que el Estado al final del día le quita de sus utilidades, de su actividad, es muchísimo más alta. Sumado al costo burocrático que existe aquí, que es muy alto. Está el Doing Business hecho por el Banco Mundial. Estamos en los peores puestos para hacer negocios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos un grave problema con ese tema, porque la carga fiscal, la carga tributaria, la carga burocrática es demasiado alto. A eso se refieren los gremios empresariales cuando se quejan. Por ejemplo, tenemos un impuesto a la renta que a mí me parece que está a un nivel normal. Pero claro, como aquí cambian las reglas del juego cada rato por vías de interpretación del SRI, y muchos empresarios sabrán esto, y cambian reglas del juego en leyes repentinas que sacan, que suben los impuestos, otro problema además de la carga es que no existe certidumbre jurídica. Nadie sabe qué va a pasar el próximo año, ni siquiera el mes siguiente, porque cambian las reglas del juego cada rato. Y eso te lo dicen casi todos los índices más serios que estudian la situación en Ecuador, y por eso tenemos un alto grado de volatilidad política. Gracias, Aparicio Caicedo. Minuto 20, con el mismo tema de impuestos, Carlos Vaca Mancheno. Carlos, la carga tributaria, que es a lo que se está refiriendo el doctor Caicedo, la carga tributaria es una de las más bajas de América Latina y de la región. Es una de las más bajas de América Latina y de la región.
se suman todos estos impuestos, muchos de los cuales son municipales también, se suman todos esos impuestos y se comparan. Y esa carga es, desde un punto de vista comparativo, una de las más bajas de la región, como carga tributaria. Pero además, a mí me parecería que sería muy importante que si se va a hablar de carga tributaria, se diga si se pagan impuestos, pues. Porque reclaman sobre cargas tributarias y no pagan impuestos. Se reclama sobre cargas tributarias y resulta que se reclama sobre esas cargas tributarias y en paraísos fiscales como Panamá, empresarios privados, entre los cuales está el señor Lasso, tienen más de 4.000 millones de dólares depositados. Es decir, si habláramos de carga tributaria y habláramos de que cumplen los impuestos, bueno, hasta por último podría tener algún sentido de credibilidad que se opongan, no que sea justo y correcto lo que se está haciendo, de un Estado que no cobraba impuestos y de un Estado que estaba al servicio de las grandes corporaciones, bancos y empresas, a un Estado que distribuye y redistribuye riqueza. Pero si las pagaran, pues, Carlos. Gracias, Carlos Vaca Mancheno. 30 segundos de réplica para Aparicio Caicedo. Gracias, Carlos, de nuevo por tocar un tema que es muy bueno para nosotros, el pago de impuestos. Guillermo Lasso pagó el año pasado 5 millones de dólares. Escuchen bien, 5 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Con eso se hacen muchas escuelas del milenio, con eso se pagan muchos programas del gobierno, con eso se construyen 2 hospitales. Guillermo Lasso es un ejemplo en precisamente eso que acaba de decir. Le agradezco de nuevo por sacar esos ejemplos que me sirven muchísimo para graficar el ejemplo. Gracias. Contrarréplica, 30 segundos y nos vamos a la primera pausa de Pulso Político en este debate que está interesantísimo. Yo quisiera saber si es que esos 5 millones de dólares que ahora pagan por el gobierno y que es lo que siempre repite, que ahora sí paga impuestos, ¿cuánto pagaba en el 2007? Pues el señor Lasso con ingresos similares o parecidos a los que tiene ahora. Y volver a decirlo. Volver a señalarlo. Desde el año 2007 el señor Lasso tiene un banco en Panamá. Tiene un banco en Panamá. Entonces, habla de impuestos en el Ecuador cuando tiene sus inversiones fuera del país. Gracias, Carlos Vaca Mancheno. Gracias, Aparicio Caicedo. Venimos. No vamos a dejar los temas ahí a medio tratar. Venimos. Hacemos un corte y venimos enseguida con más debate de esta coyuntura política y también de esta carrera al 2017 por las elecciones presidenciales, por cierto. Venimos de inmediato. Sigan en la sintonía de Ecuador TV. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Rubén Blades, cantante, compositor, músico y actor. Mi primer disco tenía creo que 9 canciones u 8 canciones. Yo escribí 7. Conocido como el poeta de la salsa. No te pierdas sus historias y experiencias en Músicos y Cantores. Primero en mi casa nunca hubo piano. El piano era un lujo. Hoy, 23:30. Y así que tú eres Inicio. Alejandro me tiene cerca hablándome de ti. Pues mira, a mí no me ha dicho nada de ti. ¿Qué pasa, Alejandro? Que esa es la última vez que me esconden algo. A mi casa yo no vuelvo, Fito. Aquí el que no trabaja, no come. Dos jóvenes enamorados llegan a nuestro cine. No me estés dando tantas órdenes, que tú no eres mi padre ni un carajo, ¿oíste? Tú y yo hemos estado hablando y tomamos una decisión. Nos vamos para el sanatorio. Boleto al paraíso. Este jueves 23 horas por Ecuador TV. Somos todos. De todas las especies en la Tierra, los humanos hemos dejado la mayor marca. Nuestras huellas pueden encontrarse por encima del planeta o muy debajo de él. Hemos plantado, pavimentado y rasgado la faz de cada uno de los continentes. Pero para apreciar por completo la magnitud de nuestro impacto, necesitamos saber cómo el mundo se vería sin nosotros. Si de pronto desapareciéramos, ¿qué pasaría con nuestras carreteras, ciudades? Grandes documentales nos traen Un mundo sin nosotros. Miércoles, 23:30. Ecuador TV, somos todos. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Este miércoles en Café TV.
¿Su perro tiene mal aliento? Es un problema muy común que puede presentarse como un signo de enfermedad en su mascota. Muchos sabores, mezclas interesantes, diferentes formas y 100% naturales. Conozca la paletería by Alex. Música, gastronomía y mucho más. Aquí, en Café TV, 8 de la mañana, por Ecuador TV. Ecuador TV, somos todos. Continuamos con Pulso Político y les recordamos que estamos en un debate sobre la coyuntura política, sobre esto que se ha llamado la década ganada. Hay voces a favor y voces en contra, pero también sobre la temática que hay que discutir rumbo a las elecciones de 2017. Reiteramos, agradecemos a los propietarios del restaurante Pídeme la Luna, quienes nos han facilitado el espacio con esta preciosa, hermosa vista de Quito. Bueno, ahorita está saliendo otra cosa, pero una preciosa vista de Quito a nuestras espaldas. Así que iniciamos el debate. Terminé con Carlos Vaca Mancheno en el bloque anterior. Inicio entonces con Aparicio Caicedo. Aparicio Caicedo, en una entrevista que Guillermo Lasso dio en enero del 2013 a Jorge Gestoso. Contextualicemos, en plena campaña electoral, Jorge Gestoso le preguntó sobre si estaba de acuerdo con el tercer hombre más rico del mundo, Warren Buffett, que decía hay que poner impuestos a los más ricos. En ese entonces, o en aquel entonces, Guillermo Lasso dijo que sí. ¿Por qué estar entonces en contra del impuesto a la herencia cuando es un impuesto progresivo y que afecta exclusivamente a un pequeño porcentaje de la población que son los más ricos? Es gracioso cómo para la izquierda los millonarios del mundo son los enemigos y cuando dicen algo que les gusta o que les conviene se convierten en gurús ideológicos, como es el caso de Warren Buffett. Yo creo que Warren Buffett hay que ponerlo en contexto, no estoy de acuerdo con lo que dijo, simplemente por algo, porque eso puede ser malinterpretado por gente de izquierda que los utilizan para subir impuestos. Y si usted sube un impuesto más de lo aconsejable, más allá de lo que dinamiza una sociedad y una economía, está generando un problema para ese país. Está generando una carga demasiado grande para los empresarios. Le pongo el ejemplo de Suecia. Suecia es reconocido como el paraíso socialista supuestamente. Durante los últimos 20 años, Suecia no ha hecho más que bajar impuestos y desregular la economía. Porque lleva los años 80 con muchos problemas económicos, muchos problemas de gasto fiscal, muchos problemas de demasiada gente dependiendo del Estado. Hoy en día eliminó el impuesto a la herencia, lo eliminó porque se dio cuenta que no era un dinamizador, sino era un lastre para las clases medias que querían salir más adelante y también un lastre para las inversiones que tenían muchas grandes empresas como IKEA que se iban. Claro que hay que comprar impuestos, pero dentro de lo normal, dentro de lo racional. Y ahora que habló de Banis y Panamá, me sorprende porque Guillermo Lasso como defalcador de impuestos es muy malo, porque se va a Panamá, un banco en toda regla que tiene un edificio donde el impuesto a la renta es más alto que acá, es del 25%. Imagínese usted, se va a otro país donde le cobran más impuesto a la renta. Como evasor es muy malo. ¿Terminó? Sí. Minuto 15, quedaron 5 segundos. Bueno, voy con Carlos Vaca, minuto 20. Como evasor es muy malo, como candidato es muy malo, diciendo la verdad es muy malo. Si es que en Panamá paga más impuestos, venga al Ecuador, señor doctor Caicedo, recomiéndele a su asesorado que venga al Ecuador, que confíe, que se ponga la camiseta de la selección de Ecuador, no solo para ver los partidos de la TRI, sino que se ponga la bandera del Ecuador en el pecho y que deje de pagar impuestos en Panamá. Dígale que venga trayendo los impuestos y que venga trayendo esa riqueza que tiene en Panamá al Ecuador y que confíe en los ecuatorianos. Eso sería patriótico, eso sería ético frente al tema. Ahora, ¿por qué el tema del impuesto a la herencia? ¿Por qué el tema del impuesto a la plusvalía? Carlos, el presidente lo dijo muchísimas veces. No tiene un fin recaudatorio, no tiene un fin fiscal, tiene un fin redistributivo. ¿Qué es lo que se puede hacer con ese impuesto? Que lo va a pagar menos del 0.2% de la población. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese impuesto? Se le va a dar becas a las personas de los sectores socialmente o históricamente excluidos. Esas becas, ¿de qué le van a permitir? Le van a permitir educarse. ¿Qué es lo que le interesa al ciudadano en el momento que vive su vida cotidianamente? Que sus hijos tengan educación, que sus hijos tengan una alimentación digna, que sus hijos tengan acceso a la salud.
Y eso es lo que se está tratando de hacer, redistribuir riqueza. Gracias, Carlos Vaca. 30 segundos, Aparicio Caicedo. De nuevo le agradezco porque está tocando temas que son muy interesantes, doctor Vaca. Ustedes no se tienen confianza en sí mismos. Ustedes dicen que solo el 0.2 de los ecuatorianos van a pagar impuestos a la herencia porque solo ellos van a tener algo que dejarle a sus hijos significativo. Yo sueño con un país donde el 100% de los ecuatorianos tenga algo que dejarle significativo a sus hijos y se lo deje todo, porque es su dinero, es el fruto de su esfuerzo, de su inversión, porque no son ovejitas. Entiende una vez que no somos ovejas de su rebaño, son gente digna que ha trabajado toda una vida. Gracias, contrarréplica, 30 segundos y paso al siguiente tema con el doctor Aparicio. Insistir, Carlos, insistir una vez más que de lo que se trata es de redistribuir la riqueza y que no le confundan a la gente. Una familia común y corriente, papá, mamá y 2 hijos, debería tener un patrimonio de más de $700,000 para empezar a pagar $1 de impuesto. ¿Terminó? Ok, gracias. Menos de 30 segundos. Seguimos con el tema de impuestos, pero desde otra óptica. En el año 2013, el candidato en ese entonces, Guillermo Lasso, dijo que iba a reducir $2.000 millones en impuestos producto de la eliminación, si no me equivoco, eran 9 impuestos, e incluso hubo un documento notarizado. ¿Eso se mantiene, Aparicio Caicedo? Y si se mantiene, ¿cómo compensar aquella disminución de ingresos vía recaudación tributaria para efectos del ordenamiento del sector público y de la distribución de la riqueza a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de seguridad y a nivel de justicia? Es que en este país se puede racionalizar impuestos sin tener que meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos tanto. Eso es perfectamente posible. Se pueden bajar unos y mantener otros, como el impuesto a la renta, que no lo vamos a bajar, lo vamos a mantener igual. U otros impuestos que no tienen ningún problema. La cosa para los empresarios, todo empresario, chico, grande o pequeño, y más el pequeño y el mediano, que son los que más sufren porque no tienen para pagar abogados, no tienen tanta cosa. Hay que darles reglas claras y estables. Y eso es lo que no hay hoy día. Usted vaya a la bahía de Guayaquil, hable con esos pequeños empresarios, pequeños comerciantes, y su mayor problema es la falta de estabilidad en las reglas tributarias, o cosas tan tontas como que les cobren anticipo el impuesto a la renta, cuando no van a tener renta, y encima les cobran un impuesto al terremoto por la renta que tuvieron el año pasado, o sea que van a tener que pagar todavía más. Este gobierno no conoce otra cosa que subir impuestos de acuerdo a lo que diga, porque es su visión. Para él, nuestro bolsillo es su bolsillo y él agarra lo que quiera. No somos seres humanos soberanos, libres, responsables, a los que hay que respetar y a los que solo se le puede exigir con muchos buenos argumentos que compartan el fruto de su esfuerzo. Bueno, minuto 5, vamos a los 30 segundos de réplica, después la contrarréplica y pasamos a otro tema con los impuestos, pero esta vez la pregunta a Carlos Vaca Mancheno. 30 segundos de la réplica. Hay un error de concepto, una vez más, de parte del doctor Caicedo. Los que creyeron que su bolsillo era personal de ellos son los banqueros. Ellos creyeron que podían meterle la mano al bolsillo y al ahorro de la gente y llevárselo. Y los impuestos son un principio de corresponsabilidad. Dejemos de pagar impuestos a ver si el día de mañana dejan de funcionar los semáforos, deja de haber recolección de basura, deja de haber obra pública. El problema principal es que a ellos no les gusta esa corresponsabilidad. Gracias, Carlos Vaca Mancheno. La contestación y paso al otro tema. Gracias de nuevo. Diga qué banqueros. Sí, hubieron banqueros irresponsables, pero de nuevo, Guillermo Lasso, si por algo se lució, fue por ser un banquero responsable que no defraudó, y quizás le hago un dibujito aquí, ni a un solo depositante, ni recibió ni un centavo del Estado. ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo, por Dios? ¿Terminó? Ok, cambio de tema. Sigo con los impuestos, pero esta vez con Carlos Vaca Mancheno. Bueno, se está diciendo repetidamente que el gobierno lo único que sabe es hacer reformas tributarias, ajuste, incrementar la carga tributaria, incrementar los impuestos. Y si bien hubo el terremoto y el incremento del IVA del 12 al 14% es temporal, ¿qué le hace pensar entonces al gobierno nacional que va a recaudar más cuando ya la recaudación venía en una disminución al 16%, en 16%, Carlos Vaca Mancheno? Ahí no hay un cuello de botella, no estamos de pronto no guardando sintonía con el sector productivo a efectos de que invierta más para recaudar más. Minuto 20. Carlos, esa es una de las medidas. Se tomaron varias medidas. Medidas, por cierto, en que los asambleístas de Creo votaron en contra. Manabí, Esmeraldas, que nos escuchan. Los asambleístas de Creo votaron en contra de ustedes.
Manabeitas, esmeraldeños, los asambleístas de Creo votaron en contra de ustedes, votaron en contra de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Que después lo vengan a maquillar diciendo que el gobierno le mete las manos al bolsillo. No vengan con cuentos. No quieren que Manabí y Esmeraldas se reconstruya, y eso es en el fondo. Pero el tema tributario, Carlos, el tema tributario es una de las medidas, más los incentivos, más los préstamos de contingencia que están llegando, que reactivan la economía. Es decir, no se trata de una medida, se trata de varias medidas. Y efectivamente el tema del consumo es un tema que tiene una directa relación con el IVA. Y entonces allí hay una cuestión que tiene que seguir haciéndose un ajuste, porque en este caso el IVA es un aporte, es una contribución temporal que los ecuatorianos hacemos solidariamente a favor de las provincias destruidas de Manabí y Esmeraldas. Minutos 6 segundos. Aparicio Caicedo, 30 segundos de réplica. Bueno, es evidente que los ecuatorianos saben que muchos días antes de que la Asamblea y el presidente presenten ese proyecto, Guillermo Lasso presentó un proyecto de ley en el cual proponía creación de zonas francas en los lugares afectados, reducción de impuestos permanentes en los lugares afectados, incentivos tributarios, aduaneros y de todo tipo para que venga con mucha más fuerza la recuperación de esas zonas afectadas. Claro, como nosotros somos respetuosos del bolsillo de los ecuatorianos, no le metimos la mano en el bolsillo, ¿no? O no queríamos hacerlo. Gracias. Contra la réplica en 30 segundos y paso a otro tema. La reducción de impuestos, a diferencia del señor Lasso que lo ofrece, la reducción de impuestos se ejecutó y se ejecuta. Esos dos puntos de contribución no aplican en Manabí y Esmeraldas y no van a aplicar posiblemente también en otros territorios con base a un decreto ejecutivo del presidente. Se redujo al 8% si es que se paga con dinero electrónico. Es decir, hay esos incentivos tributarios, pero más allá de decirlos, hay que hacerlos, Carlos. Y hay que hacerlos por reconstruir Manabí. Cuidado, manavitas y esmeraldeños, se dejen engañar. Gracias, señores. Vamos al minuto 20. Ahora le toca a Aparicio Caicedo. Hablemos del gasto público. Una de las cosas que tanto se ha hablado, no en esta campaña que ya comenzó, sino ya desde hace algún tiempo, es el tema del elevado gasto público del gobierno. Si hay un elevado gasto público del gobierno, entonces, ¿por dónde reducir el gasto público? Aparicio Caicedo, minuto 20. Yo creo que algo que todos saben es que hay una excesiva burocracia. Y no me refiero a médicos que van a mantenerse igual o quizás mejor, hay que capacitarlos más. No me refiero a policías, que tiene que haber más y mejores. No me refiero a maestros, que tiene que haber más y mejores. Me refiero a toda esa burocracia que existe actualmente, como el Instituto Aeroespacial, el Ministerio del Buen Vivir o la Secretaría del Buen Vivir y tantos otros ministerios superfluos que solamente se alimentan a sí mismos. El SEMPLADE se gasta 32 millones de dólares de nuestro presupuesto para elaborar esas elucubraciones ideológicas, para hacer de este un país de siervos manejados por ciertos gurús desde Carondelet. Eso tiene que recortarse y bajarse sin que ello afecte a los médicos, a los profesores y a los policías. A eso nos referimos. Y puede haber el gasto en propaganda, por ejemplo. Usted vea, este país está cubierto de propaganda del gobierno. Cubierto. En televisión. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? Cuesta millones de dólares. Eso lo vamos a reducir. Y muchas otras cosas. Con la expansión económica, fruto de una reactivación económica, le apuesto que recaudamos mucho más, imponiendo mucho menos. Gracias. Minuto 12. Réplica, 30 segundos. A ver, Carlos. En el año 2006, el sector público eran 204 instituciones. Para el año 2016 son 138. Es decir, esa mentira repetida varias veces y mil veces de que sí que se ha creado, que hay una excesiva burocracia, es falso. Es falsa. Desde el año 2006 que terminó el gobierno de Alfredo Palacio y empezó en los principios del 2007 el gobierno de Rafael Correa, hasta el día de hoy se han reducido 66 entidades públicas. Gracias. Contrarréplica de Aparicio Caicedo, 30 segundos. Muy fácil. Claro, si reducimos el número de nombres y membretes que se han reducido, ha bajado. Tenemos que medir el número de gente que ha sido contratada, funcionaria y de contratación temporal. Tenemos que ver el número de plata que se está gastando. Esas son las que importan. Menos membretes o más membretes da igual, Carlos.
Ok, gracias. Voy ahora con el minuto 20 de Carlos Vaca Mancheno. Si quiere contestar, ya será dentro del minuto 20, porque ya hubo derecho a la réplica. Vamos a lo siguiente y sigamos con el tema del gasto público, porque este es un tema que la ciudadanía merece conocer. Hay gasto corriente o gastos permanentes, y gasto e inversión se financian distintos. Los corrientes y los permanentes con el ingreso de la recaudación tributaria, los no permanentes con el tema del ingreso petrolero, y eso es tremendamente variable. Es decir, a ver, si estamos hablando que no vamos a tocar los maestros, no vamos a tocar los profesores, etcétera, etcétera, ¿cómo se racionaliza entonces el gasto público en función del flujo cuando sí estamos viviendo un tema de liquidez en estos momentos dentro de la economía nacional, sobre todo en el sector público? Carlos Vaca Mancheno. A ver, Carlos. Minuto 20, ¿ah? Carlos, lo que tú mencionas es auténtico, es real. Lo que se financia como gasto corriente tiene que provenir de ingreso corriente. Es decir, lo que pagan los maestros, los policías, los médicos, las enfermeras, los funcionarios, son los ingresos permanentes, corrientes, que recibe el Estado con base a la generación de impuestos, con base a la generación de sus ingresos. Y eso es lo que precisamente se tiene que mantener como parte del modelo, porque ¿qué ocurría antes? ¿Qué es lo que ocurría con relación a este tema? ¿Quién pagaba el shock de una crisis petrolera? Combustible, gas, electrodomésticos, servicios básicos, todo eso lo pagaba la gente. Para ellos era mucho más simple coger y elevar, como ocurría en los gobiernos anteriores, elevar el costo del combustible y con eso nivelar la caja fiscal. Entonces, eso es lo que está en este momento también en juego, es parte de lo que está en juego. Tener una economía que permita, o tener un gobierno que permita que los ingresos corrientes sean los que financien el gasto corriente, el gasto público corriente. Gracias, minuto 10, réplica de 30 segundos y después la contrarréplica y paso a otro tema. Yo creo que tú lo explicaste perfectamente. Tenemos un problema de liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Que no tenemos efectivo, dinero, cash en las arcas fiscales. Están desesperados, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no lo previeron. Podríamos haber pasado este bache si hubieran previsto. ¿Pero qué hizo el presidente? Se burló una y otra vez en las sabatinas de todos los que le decían ahorremos para las vacas flacas. No hay que estudiar un doctorado en Champaign University, donde sea que lo estudió, para comprender eso. Es sentido común, eso lo entiende cualquier agricultor. Y no lo hizo por soberbia. Y gracias, aquí estamos pagando eso. Gracias, pasamos a otro tema. Aparicio Caicedo, minuto 20, pacto ético. El gobierno nacional, o mejor dicho, el presidente de la República, el 24 de mayo, en su último informe de la Nación, propuso un pacto ético que no es otra cosa, o consiste, mejor dicho, en que no pueda ser candidato a la presidencia de la República quien tenga dinero en paraísos fiscales. Minuto 20. Nuevamente el presidente se jacta de... Eso no es un pacto ni siquiera, un pacto es un acuerdo entre iguales. Esto es una nueva imposición del presidente, una nueva bravuconada, porque ya se está yendo, ¿no? Y está un poco desesperado por hacer que Guillermo Lasso no sea el próximo presidente. Pero hablando de ética, yo le quiero decir, la riqueza, la moral de la riqueza se mide por el origen, no por el destino. Es moral lo que es hecho legítimamente, sin robar, sin engañar a nadie, trabajando, invirtiendo, jugando bien con las reglas del juego. Y aquí sí que el presidente de la República no puede hablar. Porque resulta ser que él tiene una indemnización judicial que le dio su actual patrimonio, es decir, el origen de su riqueza, que es inusitada en este país. Por ejemplo, a una persona por mala práctica médica le dieron $208.000. A otra persona por una ejecución extrajudicial, por matarlo, le dieron a sus familiares $358.000. A una persona por contagiarlo del virus del SIDA, VIH, le pusieron $505.000. Al presidente de la República por estar reportado a la central de riesgo, es decir, por no poder sacar una chequera, le pusieron $600.000 de multa. Ese fallo salió en la atmósfera de su poder, en la atmósfera de su influencia. Peor aún si les cuento que el juez de primera instancia le dio 5 millones. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen problemas y no tienen 20, eso? Contra réplica, 30 segundos, de Carlos Vaca. ¿No debería ser un minuto 20? Pero no, ahorita es réplica, después a ver, sí. Es réplica, a ver. Mira, Carlos, el tema es que la ética es una de las cosas que más le molesta al señor Lasso. Es una de las cosas que más urticaria le da, una de las cosas que más le angustia, una de las cosas que más le preocupa. Porque él tiene que explicar por qué si aspira a ser presidente del Ecuador,
tiene sus recursos en Panamá. Como tiene que explicarlo también, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, como tiene también que explicarlo el señor Enrique Ayala Mora, que siendo rector de la Universidad Andina, envió $10 millones a los Estados Unidos. Es decir, ahí tienen que ellos explicar y explicar claramente, por qué, si aspiran a ser presidentes del Ecuador, tiene su riqueza en un paraíso fiscal. Gracias. Contrarréplica de Aparicio Caicedo, y voy al minuto 20 de Carlos Vaca. El patrimonio del señor Lasso en Ecuador está clarísimo. Es un banco que produce cerca de 2.000 empleos. Creo que al año hay como 1.000 o 2.000 millones de dólares en créditos. O sea, eso está clarísimo y no hay que explicar. Lo que sí hay que explicar es los papeles de Panamá, porque ahí no está nadie sino funcionarios del gobierno. Esos son los que tienen que explicar, porque ellos no tienen una actividad productiva que cree tanto dinero y sin embargo tienen casas, tienen propiedades. Eso es lo que el gobierno tendría que explicar. Gracias. Ahora voy al minuto 20, Carlos Vaca Mancheno. Un pacto ético propuesto a vísperas de una campaña, ¿está orientado a qué? ¿Está orientado a limitar la participación de otros candidatos o está orientado a crear una conciencia ciudadana? Porque cualquier tipo de reforma hecha en este momento no correría para el 2017. Carlos Vaca Mancheno, minuto 20. La propuesta efectivamente no corre para el 2017, de modo que no necesita el señor Lasso ponerse nervioso diciendo que es indebido que se haga un pacto ético, porque además, como no va a ganar las elecciones, ni lo podrá ganar nunca, tampoco va a correr para él. Pero lo que sí tiene que pronunciarse el país, y que se pronuncien los ciudadanos comunes, es si quienes quieren y aspiran a ser autoridades en este país pueden o no pueden, deben o no deben tener su riqueza en un paraíso fiscal. Esa es la discusión de fondo. Y entonces, en esta lógica, ahora que se vienen las elecciones, esperemos el pronunciamiento de la gente, esperemos y veamos si son demócratas, porque ya estaban hablando de que se les está restringiendo sus derechos de participación política. No, dejemos que sea la gente la que establezca si esos derechos de participación política son éticos cuando quien aspira a ser presidente tiene su dinero en un paraíso fiscal, cuando quien es alcalde de Guayaquil tiene su dinero en un paraíso fiscal, cuando quien ha sido rector de una universidad mandó su dinero a una cuenta en Estados Unidos. Eso deberíamos hacer que los ecuatorianos permitan su pronunciamiento. Y finalmente, los últimos 10 segundos que tengo, sobre este tema del juicio. Lo que le molesta al señor Lasso es que haya una justicia, que haya reconocido un valor ético del presidente en demandar el abuso de los banqueros, el abuso en la que por $100 le tenían en una central de riesgo. Gracias. 30 segundos de réplica. Yo pongo este cuadrito. Y esto es en serio, porque esto sí no podemos tomarnos a broma. Aquí hay una persona que sufrió percances en su salud, otra persona que fue contagiada por el virus VIH y otra persona que fue ejecutada extrajudicialmente por la policía. Han recibido menos que una persona, el ciudadano presidente, que recibió $600.000 por estar en la central de riesgo. Y encima no pagó impuesto a la renta por eso, porque en un abracadabra interpretativo, el director del SRI determinó que no debía hacerlo, cuando no está exento de impuesto a la renta ese rubro en la ley. Gracias. Voy con el minuto 20 ahora de Aparicio Caicedo. ¿Me quedan cuántos minutos? Creo que 4, ¿verdad? No me contestan. Vamos a lo siguiente. Seguimos con pacto ético y rapidito, ahora sí ya no es minuto 20, sino un minuto cada uno porque estamos contra el reloj. Y lo cierto es que el país requiere recursos. Carlos Vaca aquí dio una cifra que es de $4.000 millones fuera del Ecuador y que realmente si ese dinero estuviera acá mejoraría evidentemente también la liquidez y dinamizaría la economía. ¿Guillermo Lasso estaría dispuesto a hacer lo que hizo el presidente Macri? ¿Desinvertir en el extranjero y traerlo al Ecuador? Eso ya se verá cuando sea presidente, pero el problema de fondo es que no se puede aceptar que se persiga el éxito y la riqueza. No podemos aceptar que nos traten como ovejas. De nuevo, si hay una riqueza bien habida, lo que tenemos que hacer para los seres humanos productivos, seres humanos creativos, es atraerla con incentivos, no convertir al Ecuador en un campo de concentración para los seres humanos creativos y emprendedores. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Tenemos que incentivarlos, que esa riqueza bien habida la inviertan acá. Es lo que hace Uruguay. Los uruguayos dejan su dinero en Uruguay porque hay incentivos. Y está con un gobierno de izquierda, de derecha, como sea, pero se respetan las reglas del juego. Aquí hay que establecer incentivos, no perseguir, no estigmatizar a la gente productiva que sale a invertir o no afuera. Eso hay que incentivar que vengan a hacerlo acá. Y el señor Lasso es una persona que ha invertido el 99% de todas sus inversiones están en Ecuador, creando empleo, creando inversión. Y Vanisi, que está en Panamá, está trayendo
préstamos al Ecuador, precisamente para el sector productivo ecuatoriano, captando afuera recursos. Gracias, Aparicio Caicedo. Ya no hay réplica contra réplica, si quiere usarlo dentro del minuto, porque ya se me acabó el tiempo, mejor dicho. Vamos al tema, otra pregunta a Carlos Vaca. Lo cierto es que hay que reactivar la economía, pero se habla mucho de la mediana y la pequeña empresa, y el gobierno nacional también ha quedado en deuda con la micro, la pequeña, con el tema de la economía solidaria, con el tema de desarrollo rural. Es una tarea pendiente. ¿Cómo se piensa corregir esos desfases? Un minuto. A ver, Carlos, es una tarea pendiente siempre, porque la economía es dinámica, el país crece. ¿Con quién se han construido los hospitales? ¿Con quién se han construido las carreteras? ¿Con quién se han construido los UPCs? ¿Con quién se ha construido la infraestructura pública? Con empresarios privados. ¿Quiénes son proveedores de bienes y servicios para el Estado? Empresarios privados, pequeños empresarios, medianos empresarios, microempresarios. Entonces es una tarea pendiente siempre, porque es una tarea en la que está la riqueza, la generación de la riqueza del país, y en eso el Estado y el gobierno tienen una tarea, un rol: promoverla y generarla. Y eso es lo que ha hecho el gobierno durante este tiempo. El gobierno es el que puso en el mapa del diccionario y en el mapa de la acción política a la economía social y solidaria. Y cuando se creó una superintendencia e institucionalidad para apoyar a esa economía popular y solidaria, aparecieron los que dijeron que se estaba haciendo burocracia. Es decir, las cosas se hacen, no se dicen. Y en este gobierno, si pudo haber quedado esto como una tarea pendiente, es a su vez una tarea que es permanente. Gracias, señores. Y termino. Una pregunta que Carlos Vaca Bancheno le hace a Aparicio Caicedo y de vuelta a Aparicio Caicedo a Carlos Vaca. 30 segundos la respuesta. Y evidentemente la pregunta corta, ¿no? Bueno, yo no vine preparado para la pregunta, pero la pregunta que correspondería es ratificar lo que preguntó Carlos. ¿El señor Lasso va o no va a traer la plata que tiene en Panamá, ya que aspira a ser presidente del Ecuador? No tiene plata, entiende eso, tiene una inversión, un banco, tiene un edificio, no es una compañía offshore de papel, está invirtiendo, y ese banco le presta recursos al sector productivo ecuatoriano. Es algo bueno, es algo... Ustedes, yo sé que no entienden de emprendimiento, no entienden de economía, no entienden de cómo se manejan estas cosas, pero eso es algo positivo para el país. Gracias. La pregunta de Aparicio Caicedo a Carlos Vaca. ¿Por qué están haciendo de este país un campo de concentración para la gente productiva y creativa? Yo creo que los que no entienden de muchas cosas son ustedes. Para ustedes, ¿qué es crear un campo de concentración? Pedir que los ricos paguen impuestos y para que se lleven su plata a Panamá. ¿Eso es para ustedes un campo de concentración? Para ustedes un campo de concentración es hacer y exigir que se le dé igualdad y equidad a la gente, educación, salud. Eso es un campo de concentración, porque para ustedes campo de concentración que son esas urbanizaciones de lujo en las que viven, en Islas Mocolí y con la plata que tienen en Panamá y en otros países. Para ustedes esos son los campos de concentración en el que no se quieren juntar con la chusma. Gracias, señores. Bueno, en primer lugar, gracias por haber aceptado este debate. Las conclusiones, como siempre, son de ustedes, amigos televidentes. El 2017 tiene una responsabilidad con la democracia y con el futuro del país. Ustedes son los que deciden. No deciden el señor Caicedo, no deciden el señor Vaca, no decido yo, deciden ustedes. Por tanto, a profundizar sobre lo dicho y sobre las propuestas de los distintos candidatos. Antes de terminar, quiero agradecer a los propietarios del restaurante Pídeme la Luna, quien nos ha facilitado sus instalaciones para grabar este pulso político. Yo los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico a partir de las 7:05 de la mañana y el próximo martes con más debate aquí en Ecuador TV, como siempre, en Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Gracias, señores. Gracias.